Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Quiero dar gracias a Dios por permitirme el día de hoy llevar una palabra a su iglesia y por permitirme estar junto a ustedes aun cuando estemos lejos en lo físico. En lo espiritual estamos unidos, todos juntos en un mismo espíritu. Vamos a compartir el día de hoy una porción de la palabra. Se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículos 16 y 17. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Use también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Gloria al Señor. Podemos ver, amados hermanos, Jeremías era un profeta de Dios. Este fue llamado a profetizar la destrucción de su propio pueblo, que le maltrató por traer la palabra de Dios tal y como Dios se la había dado. Tanto fue el desprecio que recibió de su propio pueblo que un día le dijo a Dios que no predicaría más. Siempre que abría su boca recibía desprecio de su pueblo. Jeremías dijo: me maltratan, me golpean. Pero Jeremías sintió un fuego que lo consumía. Este le salía de lo más profundo del alma para que no callara lo que Dios le había enviado a decir. Jeremías tenía que cumplir con el propósito de Dios sin importar las circunstancias. En esa época existía una decadencia moral y espiritual entre el pueblo de Israel. Israel estaba adorando dioses falsos como Baal, estaban hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y cuantas otras cosas más. En nuestros tiempos también podemos notar una decadencia moral y espiritual. Necesitamos volver a la senda antigua, a la de Dios que es santo. ¿Y por qué necesitamos volver a la senda antigua? He aquí la respuesta: para no ser cortado. Porque muchos pretenden enseñar la palabra de Dios, pero no dan fruto de ella. Realmente no la conocen. Se olvidan que en Mateo capítulo 7, versículo 18 al 23, Jesús nos dijo: no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis hermanos, si nos damos buenos frutos, seremos cortados como el árbol malo y echado al fuego. Para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Haciéndolo la voluntad de Dios es la única manera de permitirle a Dios edificar nuestras vidas. El segundo punto de que por qué necesitamos volver a la senda antigua es para no ser cortado, para no ser castigado con los juicios de Dios. Realmente hay una urgencia de volver a la senda antigua antes que desciendan los juicios de Dios a la tierra. Muchas veces pensamos que Dios me va a perdonar porque Dios es amor.
y por eso no se da importancia a las faltas hacia Dios. Si vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6, nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolos despeñado en el infierno, con cadenas de oscuridad, lo entregó para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, Gomorra, tornándola en cenizas, y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir sin temor y reverencia de Dios, ¿cuánto más no será con nosotros los cristianos, si no nos detenemos de nuestros caminos y buscamos la senda antigua y andamos por el buen camino, que es el camino de la santidad y de la fidelidad a Dios? Cristo nos invita a que andemos por las sendas antiguas, y además Él quiere que andemos juntamente con Él hasta que llegue el día del rapto. Es tiempo de parar en nuestro caminar para ponernos a reflexionar tranquilamente y llegar a una conclusión. Y es que debemos andar por las sendas antiguas, por el camino angosto en nuestro diario vivir, ya que nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles. Y si escudriñamos las Sagradas Escrituras, nos vamos a dar cuenta que ya casi todas las profecías se han cumplido. Y esto indica que su segunda venida está cerca. Andar por la senda antigua es caminar con Dios, hablar con Él, reír con Él, llorar con Él, soñar con Él, comer con Él, trabajar con Él, amar como Él nos ama, reír en las pruebas, en las caídas, caminar en santidad y en fidelidad a Dios, leer las Sagradas Escrituras día a día, tarde a tarde, noche a noche, es amar al prójimo como a ti mismo, es dar al prójimo, servir al necesitado, visitar al enfermo y a la viuda. Es no tener envidias, arrogancia, soberbia. Es no codiciar lo ajeno. Es orar los unos por los otros, bendecir a los demás, tener compasión por los que no conocen a Cristo. Es tener dolores de parto en la oración cuando estamos gimiendo, cuando el Espíritu gime indeciblemente cuando estamos orando. Es andar con libertad, es darle la libertad de actuar al Espíritu Santo en nosotros. Es no ofender al prójimo, ni lastimar, ni mucho menos blasfemar al Espíritu Santo. Porque hay que tener cuidado, mis hermanos, porque el Espíritu Santo es muy sensible. Resumiendo, no es fácil andar por las sendas antiguas. Sabemos que se sufre mucho. Algunas veces vamos a andar solo, como dice Jeremías capítulo 6 versículo 16. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Deis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Necesitamos que el Señor nos ayude para poder cambiar, porque solo no vamos a poder. Esto ya está demostrado por todos los niveles y los cuatro vientos. Lo necesitamos a Él para que Él nos ayude. Él mismo lo ha dicho, que solos no somos nada. Somos nada más polvo, y puro polvo seremos. Es por ello que necesitamos que nos quite nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, sensible, amoroso, piadoso, misericordioso, y que nos dé un nuevo espíritu. Es cierto que la humanidad misma camina como una sola hacia lo nuevo, lo masivo, lo moderno,
lo atractivo, lo de moda. Pero ¿por qué es necesariamente eso lo mejor para el hombre? Hay un dicho muy popular que dice: todos los caminos conducen a Roma, y la gente lo entiende al ámbito religioso como el siguiente: todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones buscan lo mismo, pero por medio de la Escritura podemos ver que no es así. En el libro de Proverbios nos advierte: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero el fin de ellos es la muerte. ¿Cómo podrá el hombre hallar descanso para su alma? Son 4 pasos. Número 1. Pararse en los caminos. Es decir, detenerse un momento en su caminar. La vida pasa a una velocidad vertiginosa que muchas veces no nos da el tiempo para detenernos ni un minuto para entender hacia dónde vamos y por qué nos dirigimos hacia allá. Estamos tan ocupados en nuestro diario vivir, estamos tan descuidados en nuestro caminar que las corrientes nos arrastran sin darnos tiempo de nada. El segundo paso es: y mirad. Se trata de observar y cuestionarse hacia dónde nos dirigimos. Observar que todos los caminos parecen cruzarse y meditar sobre el fin de cada uno de ellos. ¿Hacia dónde se dirige el alcohólico? ¿Qué fin tendrá el que hace fraude? ¿Para dónde va el corrupto o el asesino? Y preguntarse uno mismo cómo va a terminar la vida propia si seguimos caminando por donde vamos. Paso número 3. Preguntad por las sendas antiguas. Las sendas antiguas se refieren a los caminos ya experimentados, los senderos ya probados. Son las sendas que los hombres de Dios ya caminaron y no hay manera de perderse. Pero es sorprendente cómo la Biblia no esconde las debilidades ni los errores de los antiguos. Lo que quedó escrito para nuestra enseñanza quedó escrito, para que esos errores no lo cometamos, pero que sí caminemos por el sendero de la fe, del amor, de la confianza absoluta en Dios. Es por eso que enfatiza la recomendación bíblica: cuál sea el buen camino, porque no es suficiente que sea antiguo para que sea un buen camino. El camino andado por Abel es tan antiguo como el de Caín. Por eso debemos considerar los resultados, las consecuencias y sobre todo si esos caminos le agradaron a Dios. Punto número 4. Andad por él. Esta es la clave de todo. De nada serviría meditar todos los días, observar detenidamente, preguntar por las sendas antiguas y hasta encontrar el buen camino si no estamos dispuestos a caminar por él. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel en el tiempo del profeta Jeremías. Ellos dijeron: no andaremos. Esa es y puede ser la diferencia en nuestras vidas. ¿Qué tan dispuesto estás a tener un encuentro con Dios? ¿Qué implican los 3 pasos anteriores si no vas a seguir sus pasos? Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estás dispuesto a encontrarte con Él? ¿A seguir sus pasos? Y a ti, hermano, que ya encontraste el verdadero camino, ¿para qué sigues buscando? No te muevas de ese camino, de la sana doctrina, de la roca inconmovible de los siglos. Al contrario, prosigamos firme hacia el blanco de la soberana vocación que es en Jesucristo. Dios te bendiga abundantemente,
hermano y amigo que en esta hora nos has escuchado. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y continuamos en una próxima entrega en los estudios bíblicos que estaremos compartiendo con ustedes. Dios le bendiga, Dios le guarde.